Oh, Hilton, stay. Your beds are soft and cozy. No lumpy couch, no stiff futon, no shower line at crack of dawn. Oh, Hilton, stay. Oh, Hilton, stay. When you want holiday comfort you can count on, it matters where you stay. Enjoy comfortable rooms and friendly service when you stay with Hilton instead. Save up to 25% this season when you book with Hilton. Hilton for the stay. Terms apply. This episode is brought to you by Indeed. You're ready to move your business forward, but first, you need to find the right team. Start your search with Indeed Sponsored Jobs. It can help you reach qualified candidates fast, ensuring your listing is the first one they see. According to Indeed data, sponsored jobs are 90% more likely to report a hire than non-sponsored jobs. See the results for yourself. Get a $75 sponsored job credit at Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply. ¿Alguna vez te has preguntado por qué Dios permitió que ocuparas cierto lugar, posición o circunstancia en tu vida? ¿Será posible que aquello que hoy parece casualidad en realidad sea parte de un plan mayor que Él diseñó desde la eternidad? Esther, una joven huérfana y extranjera, nunca imaginó que llegaría a ser reina en el imperio más poderoso de su tiempo. Sin embargo, en el momento más crítico para su pueblo, entendió que no estaba allí por azar, sino porque Dios la había colocado estratégicamente para cumplir un propósito. En el capítulo 7, vemos cómo la valentía de una mujer en el instante preciso cambió el destino de toda una nación. Lo que parecía un banquete más, se transformó en el escenario donde el enemigo fue desenmascarado. La justicia de Dios se manifestó, y la salvación del pueblo comenzó a cumplirse. Y aquí surge la gran pregunta para nosotros. ¿Y si tú también has llegado al lugar en el que estás, no para tu comodidad, sino porque Dios quiere usarte en este tiempo para algo mayor? Esther 7, 1, 2, se narra: fue pues el rey con Amán al banquete de la reina Esther. Y en el segundo día, mientras bebían vino, el rey dijo otra vez a Esther: ¿cuál es tu petición, reina Esther? Y te será concedida. ¿Cuál es tu demanda? Aunque sea la mitad del reino, te será otorgada. El capítulo se abre con un ambiente aparentemente común, un banquete real. El rey Asuero y Amán, su primer ministro, se sientan a la mesa de Esther. Lo que para ellos era un momento de placer y banquete, para Esther era el escenario donde el destino de su pueblo sería decidido. El rey, en medio de la celebración, vuelve a insistir por segunda vez en saber cuál es la verdadera petición de su reina. Su disposición es generosa, ofrece concederle cualquier cosa que pida, incluso hasta la mitad del reino. Este detalle refleja no solo el favor especial que Esther tenía ante el rey, sino también cómo Dios estaba inclinando el corazón de Asuero para abrir la puerta al clamor de su sierva. Detrás de esta escena se percibe una tensión espiritual. Esther había ayunado y orado junto con su pueblo durante 3 días, y ahora estaba en el momento exacto en que esa intercesión debía convertirse en acción. Dios había preparado cada paso, el rey dispuesto a escuchar, Amán presente en la sala, y Esther con la oportunidad de hablar. Nada de esto era casualidad, todo estaba alineado con el tiempo perfecto del Señor. Este inicio nos enseña algo poderoso. Lo que parece un simple momento cotidiano puede ser en realidad un escenario diseñado por Dios para revelar su plan. El banquete era más que un evento social, era un altar donde se manifestaría la justicia divina. Asimismo, aprendemos que la gracia de Dios no solo abre puertas, sino que mantiene esas puertas abiertas hasta que llegue el momento de actuar. Esther no apresuró las cosas en el primer banquete. Esperó la dirección de Dios, y ahora en el segundo llegó la hora de la verdad. En nuestra vida esto nos recuerda que debemos estar atentos a los banquetes que parecen normales pero que, en realidad, son escenarios divinos preparados para cumplir su propósito. Dios puede usar un ambiente común, una conversación sencilla o una oportunidad inesperada para hacer algo extraordinario. Esther 7, 3, 4. Se narra: entonces la reina Esther respondió y dijo: Oh rey, si he hallado gracia en tus ojos,
y si al rey place, séame dada mi vida por mi petición, y la de mi pueblo por mi demanda. Porque hemos sido vendidos, yo y mi pueblo, para ser destruidos, para ser muertos y exterminados. Si para siervos y siervas fuéramos vendidos, me callaría, pero nuestra muerte sería para el rey un daño irreparable. Después de días de ayuno, oración y espera, Ester finalmente abre su corazón. Su primera palabra no es para hablar de sí misma, ni de beneficios personales, sino de gracia. Si he hallado gracia en tus ojos. Su petición nace de humildad y respeto, no de exigencia. La reina entendía que, aunque era esposa del rey, la verdadera influencia venía del favor de Dios sobre su vida. Su súplica es directa y conmovedora. Pide por su vida y la de su pueblo. Con una sola frase, Ester se identifica públicamente con los judíos. Hasta este momento, su origen había permanecido en secreto, pero ahora el tiempo de Dios llega y ella revela quién es y a quién pertenece. Este acto no solo es un gesto de valentía, sino también de entrega. Arriesga su propia seguridad para salvar a los suyos. Ester expone el decreto de muerte con claridad. Hemos sido vendidos para ser destruidos, muertos y exterminados. Describe el triple peligro que enfrentaba su pueblo: destrucción total, aniquilación física y exterminio cultural. Pero también añade una reflexión estratégica: si solo hubiesen sido vendidos como esclavos, ella habría permanecido en silencio, pues no quería incomodar al rey innecesariamente. Sin embargo, la gravedad del asunto era tal que incluso afectaba al mismo trono. La pérdida de todo un pueblo traería un daño irreparable al reino. Aquí vemos cómo Dios le da a Ester no solo valor, sino sabiduría para presentar su petición. No se limita a la emoción del momento, sino que apela también a la razón del rey. Su súplica combina humildad, valentía y claridad, tres elementos que hacen de su intercesión un arma poderosa. Este pasaje nos enseña que hay momentos en que callar es prudente, como lo hizo antes, pero también hay momentos en que hablar es necesario y decisivo. Ester supo discernir cuándo debía arriesgarse y alzar la voz. Su ejemplo nos recuerda que Dios coloca a sus hijos en posiciones estratégicas, no para permanecer en silencio, sino para hablar cuando más se necesita. La lección es clara: cuando llega la hora de interceder, debemos hacerlo con humildad, pero también con valentía. Nuestra voz puede ser el instrumento que Dios use para traer liberación, justicia y salvación. Ester 7:5-6 se narra: respondió el rey Asuero, y dijo a la reina Ester: ¿quién es y dónde está aquel a quien ha llenado su corazón para hacer esto? Ester dijo: el enemigo y adversario es este malvado Amán. Entonces se turbó Amán delante del rey y de la reina. La respuesta de Ester produce una reacción inmediata en el rey. Hasta este punto, Asuero desconocía que el decreto de exterminio afectaba directamente a su propia reina. El corazón del monarca se enciende en indignación. ¿Quién se atrevería a tramar semejante mal contra la vida de la reina y su pueblo? La pregunta no es solo de curiosidad, sino de asombro y furia contenida. Ester, con valentía, señala sin rodeos al culpable. El enemigo y adversario es este malvado Amán. Sus palabras son contundentes. No lo acusa en secreto ni con insinuaciones, sino que lo desenmascara públicamente en el mismo banquete donde él esperaba ser honrado. Lo que Amán había planeado en la sombra es revelado a plena luz. Este momento es clave en toda la narrativa. Ester, que hasta ahora había permanecido en silencio sobre su identidad y sobre los planes de Amán, se levanta con firmeza para exponer la verdad. No lo hace en nombre propio, sino en representación de su pueblo. Su valentía desbarata la obra del enemigo. If we knew more about our sleep, what would we do differently? Would we go to bed at a consistent time or take steps to reduce interruptions to our sleep? With the all-new Sleep Score, Apple Watch measures your bedtime consistency, interruptions, and sleep duration. Then, every morning it combines these factors into an easy-to-understand score from 1 to 100. So you'll know how to take the quality of your sleep from good to excellent. Introducing the new Sleep Score on Apple Watch. iPhone 11 or later required. Don't chew on that, Max.
Cooper loves that shoe too. Oh, now he's into Cooper's food. Wow, he is loving it. What do you feed Cooper? Blue Buffalo Life Protection Formula. He never leaves a crumb. I love it because it's made with high-quality protein, nutrient-rich fruits and veggies, and wholesome whole grains. Looks like we're switching to Blue. Blue Buffalo foods are made with the superior ingredients your dog needs to thrive. Can your dog food say that? Visit feedbluefood.com to learn more. Are you a forward thinker? Then you need an HR and finance platform that thinks like you do. Workday is the AI platform that helps propel your organization, your workforce, and your industry into the future. Workday, moving business forever forward. Y coloca a Amán en la posición de derrotado. El texto señala que Amán se turbó delante del rey y de la reina, el hombre que hasta hace poco se jactaba de su poder, que había ordenado levantar una horca para Mardoqueo y que pensaba exterminar a los judíos. Ahora tiembla en la presencia de una mujer humilde que halló gracia ante Dios. Aquí se cumple lo que dice Proverbios 16:18: antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída la altivez de espíritu. La enseñanza espiritual es clara. El enemigo puede levantar planes contra el pueblo de Dios, pero llegará el momento en que será desenmascarado. La verdad proclamada en el tiempo de Dios expone la mentira y destruye los planes del malvado. En nuestra vida este pasaje nos recuerda que no debemos temer cuando el enemigo parece fuerte. Si permanecemos en la gracia y el propósito de Dios, Él nos dará la valentía para señalar la verdad y ver la ruina de aquellos que procuran nuestro mal. La voz de una mujer obediente bastó para derribar al adversario más poderoso del reino, porque detrás de ella estaba la mano del Dios que pelea por su pueblo. Ester 7:7. Se narra: y se levantó el rey del banquete del vino encendido en ira, y se fue al huerto del palacio, y se quedó Amán para suplicarle a la reina Ester por su vida, porque vio que estaba resuelto para él el mal de parte del rey. El banquete cambia bruscamente de tono. Lo que comenzó con vino y celebración termina en furia y tensión. El rey Asuero, al escuchar la acusación directa contra Amán, se levanta encendido en ira y se retira al huerto del palacio. Este gesto muestra un conflicto interno. Por un lado, el respeto a la reina y la indignación por el decreto de muerte. Por otro, la traición de un hombre en quien había depositado su confianza. Mientras el rey sale a procesar su ira, Amán queda expuesto. Por primera vez, el poderoso ministro que obligaba a todos a inclinarse ante él, ahora suplica por su vida. El texto enfatiza que reconoció que el mal ya estaba decidido contra él. No había escapatoria. El hombre que había preparado la horca para Mardoqueo ahora enfrenta la inminencia de su propio juicio. Aquí se cumple un principio eterno. El orgullo del malvado siempre termina en humillación. Amán, que buscaba destruir a un pueblo entero, ahora ruega desesperadamente ante una mujer judía, a la que días antes consideraba insignificante. Dios invierte las posiciones. El opresor se convierte en suplicante y la víctima en instrumento de justicia. Este pasaje también revela la tensión espiritual de los momentos decisivos. El rey, la máxima autoridad humana, se retira confundido. Pero Dios ya había tomado la decisión. La sentencia contra Amán estaba sellada. No era solo la ira de Asuero lo que lo condenaba, sino la justicia del cielo que había escuchado el clamor de un pueblo en ayuno y oración. La enseñanza es clara. Cuando Dios se levanta en favor de sus hijos, el enemigo pierde toda su fuerza. Aunque parezca poderoso e intocable, llegará el día en que quedará de rodillas, implorando por lo que él mismo negó a otros. En nuestra vida este pasaje nos recuerda que no debemos temer la aparente victoria de los injustos. Puede que, por un tiempo sus planes prosperen, pero la justicia de Dios es inevitable. Amán pensaba que tenía el control del reino, pero en un instante fue reducido a súplica y vergüenza. Así obra Dios, cambia el escenario en un solo momento, humillando al soberbio y exaltando a los que confían en él. Ester 7:8. Se narra: después el rey volvió del huerto del palacio al aposento del banquete, y Amán se había postrado sobre el lecho en que estaba Ester. Entonces dijo el rey: ¿querrá también violar a la reina en mi propia casa? Al proferir el rey esta palabra, le cubrieron el rostro a Amán.
La escena se torna aún más dramática. El rey regresa del huerto con la ira todavía ardiendo en su corazón, y lo que encuentra al entrar es a Amán postrado sobre el lecho donde estaba Esther. Aunque su intención era suplicar por su vida, la situación se interpreta como una ofensa mayor, un intento de ultrajar a la reina en presencia del rey. Este detalle revela la perfección del tiempo de Dios. Mientras Amán buscaba defenderse, cada movimiento suyo se volvía en su contra. La providencia divina colocó a Amán en la peor de las posiciones, de modo que ya no había forma de justificarlo. Lo que pretendía ser súplica terminó por sellar su condena. El gesto del rey al ordenar cubrir el rostro de Amán marca un punto de no retorno. En la cultura persa, cubrir el rostro de un acusado significaba que ya no tendría más audiencia ni esperanza de absolución. Era el fin de su favor, la señal de que estaba destinado a la ejecución. Espiritualmente, este pasaje nos recuerda que el enemigo siempre cae en sus propias trampas. Amán, que había manipulado leyes, construido horcas y tramado estrategias para destruir a los judíos, ahora queda atrapado en una situación que él mismo no puede controlar. La soberanía de Dios demuestra que ningún plan humano, por poderoso que parezca, puede prevalecer contra los designios divinos. La enseñanza práctica para nosotros es clara. Cuando confiamos en el Señor, no necesitamos pelear con nuestras propias fuerzas. Dios sabe cómo mover las piezas del tablero para que los adversarios de su pueblo sean expuestos y derrotados en el momento justo. Lo que parece coincidencia es, en realidad, la justicia de Dios ejecutándose con precisión. Amán, que parecía intocable, terminó cubierto de vergüenza y sin derecho a defenderse. Esther, que parecía débil, se mantuvo firme bajo la gracia de Dios. Aquí se muestra el gran contraste. El orgullo lleva a la caída, pero la humildad y la obediencia abren paso a la victoria. Esther 7:9 se narra, y dijo a Arbona, uno de los eunucos que servían delante del rey, «He aquí, aún la horca que hizo Amán para Mardoqueo, el que había hablado bien por el rey, está en casa de Amán de 50 codos de altura». Y dijo el rey, «Colgadlo en ella». En medio de la tensión del banquete, aparece un personaje secundario pero decisivo, Arbona, uno de los eunucos del rey. Su intervención no fue casual. En el momento exacto, trae a la memoria del rey la existencia de la horca que Amán había mandado levantar para Mardoqueo. Con sus palabras, revela la ironía de la justicia divina. El mismo instrumento de muerte preparado contra el justo se convertirá en la sentencia del malvado. El contraste es impactante. Mardoqueo, el hombre que había salvado la vida del rey, al denunciar un complot, Esther 7, 21-23, había sido condenado por Amán a morir en esa horca. Pero ahora, delante del rey, la verdad sale a la luz. El que procuraba destruir es revelado como el verdadero enemigo, y el que debía ser colgado es vindicado por Dios. El detalle de la altura de la horca, 50 codos, aproximadamente 22 metros, resalta la soberbia de Amán. Quiso hacer de la ejecución de Mardoqueo un espectáculo público de humillación. Building a portfolio with Fidelity Basket Portfolios is kind of like making a sandwich. It's as simple as picking your stocks and ETFs, sort of like your meats and other topics, and managing it as one big, juicy investment. Now that's pretty good. Learn more at fidelity.com/baskets. Investing involves risk, including risk of loss. Fidelity Brokerage Services, LLC. Member NYSE SIPC. All right, listen up, nacho chips. Quiet down, crispy potatoes. This is the moment Velveeta's been preparing you for, and you're not about to crack under pressure. Today's the day to go all in on the drip. Velveeta's Heat and Eat Queso is the MVP of any game day spread, so stick by them, and you'll be golden. Now get out there and make delicious history. No tailgate party is complete without Velveeta. Pero terminó preparando su propia ruina. Así se cumple el principio bíblico de Proverbios 27:27. Se narra, el que cava hoyo caerá en él, y al que revuelve la piedra, sobre él le volverá. La decisión del rey es
rápida y tajante: colgadlo en ella. No hay juicio prolongado ni defensa posible. La palabra del rey se convierte en el sello de la justicia, y Amán recibe en su propia carne la sentencia que había tramado contra otro. Espiritualmente, este pasaje nos enseña que Dios es un juez justo que no pasa por alto la maldad. Puede parecer que los enemigos prosperan por un tiempo, pero tarde o temprano la justicia de Dios se manifiesta. Amán representa la soberbia que se levanta contra el pueblo de Dios, pero Harbona, aunque aparentemente insignificante, se convierte en el instrumento que revela la verdad en el momento preciso. Esto nos recuerda que Dios puede usar incluso a personas inesperadas para cumplir sus planes. La voz de un eunuco bastó para ejecutar la sentencia que cambiaría el destino del imperio. Así, el Señor nos enseña que ninguna palabra justa cae en vano cuando Él la usa para manifestar su justicia. Ester 7:10. Se narra: así colgaron a Amán en la horca que él había hecho preparar para Mardoqueo, y se apaciguó la ira del rey. La historia llega a su clímax con un giro irónico y poderoso. Amán es colgado en la misma horca que había preparado para destruir a Mardoqueo, el instrumento de muerte que él había levantado como símbolo de poder y soberbia, se convierte en el monumento de su vergüenza y derrota. Aquí se manifiesta con toda claridad la justicia de Dios. El enemigo cosecha exactamente lo que sembró. Amán había sembrado odio, intriga y violencia. Ahora cosecha condena, humillación y muerte. Su soberbia lo llevó a preparar un castigo público contra el justo, pero el cielo invirtió la trama. El justo fue preservado, y el malvado fue destruido. El texto añade un detalle significativo: y se apaciguó la ira del rey. La ejecución de Amán no solo fue un acto de justicia, sino también de paz. El conflicto que había estallado en el corazón de Asuero, la ira encendida al descubrir la traición, se calmó cuando el culpable recibió su sentencia. Esto refleja un principio espiritual. La justicia de Dios trae reposo, porque cuando Él interviene restablece el orden que el pecado había alterado. Este desenlace también muestra que la victoria no depende de las armas humanas, sino de la intervención divina. Ester y Mardoqueo no levantaron ejércitos, no derribaron murallas, no manipularon el poder político, simplemente permanecieron en obediencia, oración y fidelidad. Y Dios en su tiempo perfecto se encargó de volcar los planes del enemigo. En nuestra vida, este pasaje nos recuerda que no debemos temer las trampas preparadas por quienes buscan nuestro mal. Si permanecemos en la voluntad de Dios, esas mismas trampas se volverán contra quienes las levantaron. La justicia del Señor puede parecer tardía, pero siempre llega en el momento justo. El fin de Amán nos deja una enseñanza eterna. La soberbia del hombre nunca podrá prevalecer contra los planes de Dios. El trono de la gracia siempre tendrá la última palabra, y los que confían en el Señor verán la victoria, aun en medio de los escenarios más oscuros. Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino. El capítulo 7 cierra con la caída de Amán, pero en realidad abre un horizonte mayor, la confirmación de que Dios había colocado a Ester en el trono para ese tiempo. Lo que parecía un detalle de la vida, el ascenso de una joven huérfana a reina de Persia, resultó ser la clave para preservar la existencia de todo un pueblo. La justicia divina no solo se manifestó en la horca donde colgaron a Amán, también se reveló en la manera en que Dios usó la obediencia, la valentía y la gracia de una mujer para cambiar el destino de una nación entera. Ester no fue reina por casualidad ni para disfrutar de privilegios. Fue puesta en ese lugar con un propósito eterno. El contraste es evidente. Amán usó su posición para oprimir y terminó destruido. Ester usó su posición para interceder y fue instrumento de salvación. Mardoqueo permaneció fiel y pronto sería honrado. Este capítulo nos recuerda que la historia no está gobernada por la suerte ni por la maldad de los hombres, sino por la soberanía de Dios. Cada detalle, desde los banquetes hasta las palabras de Harbona, formaba parte de un diseño perfecto que culminó en la liberación de los judíos. La enseñanza para nosotros hoy es clara. No estás donde estás por casualidad. Dios te ha colocado en tu familia, en tu trabajo,
en tu ciudad y en tus circunstancias con un propósito. Quizás no lo entiendas todo ahora, pero llegará el momento en que verás que tu posición fue estratégica para cumplir un plan mayor. Así como Esther, somos llamados a actuar con valentía y a interceder cuando el momento lo requiere. Puede que tu voz sea la que Dios quiere usar para salvar, restaurar o edificar a otros. Puede que tu vida, tu testimonio o incluso tu oración silenciosa sea la llave que desate un cambio en los que te rodean. Esther 7 nos deja esta gran verdad: la justicia de Dios se cumple, los planes del enemigo se deshacen, y aquellos que confían en el Señor son levantados para ser instrumentos en su obra. El relato de Esther 7 no es solo la historia de un banquete real, ni la caída de un hombre poderoso. Es la revelación de cómo Dios obra en silencio, entrelazando cada detalle, hasta que sus propósitos se cumplen con exactitud perfecta. Desde el inicio del capítulo, el ambiente parece festivo: vino, banquete y compañía real. Sin embargo, bajo esa apariencia cotidiana, se está librando una de las batallas espirituales más decisivas para el pueblo de Dios. La pregunta del rey a Esther abre la puerta al cumplimiento del propósito eterno. Era el momento exacto en que la oración, el ayuno y la preparación se unirían a la acción valiente de una mujer obediente. Esther, al suplicar por su vida y la de su pueblo, se muestra no solo como reina, sino como intercesora. En su voz resuena el clamor de toda una nación. Sus palabras son humildes pero cargadas de poder, porque provienen de la fe y del sacrificio personal. Ella está dispuesta a perderlo todo, incluso la corona, con tal de salvar a los suyos. La exposición de Amán como enemigo revela una verdad eterna: tarde o temprano, el adversario del pueblo de Dios es desenmascarado. Amán, que había planificado la destrucción de los judíos con astucia y soberbia, es reducido a temblor y vergüenza delante del rey y de la reina. La altivez siempre precede a la caída. El rey: As a contractor, I don't pay for materials I don't use. So why would I pay for stuff I don't need in my mobile plan? That's why my Biz plan from Verizon Business is so perfect. Now I can choose exactly what I want, and I only pay for what I need. Right now, with my Biz plan, get our best price, as low as $25 a line. Visit Verizon.com/business to get started today. New lines only. Price per month with 5+ lines. Includes auto pay and paper-free billing and promotional discount. Taxes, fees, economic adjustment charge. Applicable add-ons, prices, and terms apply. Guarantee applies to base monthly rate and stated discounts only. Add-on prices additional. Offers in January 5th, 2026. Okay, Chad. Today you're gonna drive the all-electric Toyota BZ. But my electric vehicle phobia. I'm not ready, Dr. Ross. I believe in you. Oh my gosh. We're inside it. Try to take deep breaths, okay? The ventilated seats, they're touching me. You can do this, Chad. Drive the car. How do you feel, Chad? I feel cured. Woohoo! I'm doing it! I'm doing it! The all-electric BZ. One drive can change your mind. Toyota. Let's go places. This episode is brought to you by Netflix. Jay Kelly, the new film from Academy Award nominee Noah Baumbach. George Clooney stars as an actor confronting his past and present on a journey of self-discovery, alongside Adam Sandler as his devoted manager. Critics are calling it a declaration of love to the chaotic art of filmmaking, with the Wall Street Journal praising it as a transcendent comedy drama. Watch Jay Kelly December 5th, only on Netflix. Lleno de ira, abandona el banquete. Esta pausa no es casual. Refleja el proceso por el cual la justicia de Dios se manifiesta en el tiempo correcto. Mientras Asuero se debate entre la ira y la decisión, Amán cae en desesperación y suplica por su vida. Pero en ese momento, cada movimiento suyo lo hunde más, hasta ser hallado postrado en el lecho de Esther 7 y 8, lo cual sella su destino. La intervención de Harbona añade un detalle providencial. Un simple eunuco recuerda la horca preparada para Mardoqueo, y esa palabra se convierte en sentencia final. Dios usa voces secundarias, aparentemente insignificantes, para traer justicia en el instante oportuno. La ejecución de Amán en su propia horca es la culminación de la justicia divina. El malvado cae en su propia trampa, y el justo es vindicado. Lo que parecía imposible, un judío condenado y un enemigo poderoso e intocable, se revierte en un solo día. Así actúa el Dios que gobierna sobre reyes, decretos y naciones.
Lecciones clave. Dios coloca a sus hijos en lugares estratégicos no para su comodidad, sino para cumplir su propósito. La oración y el ayuno preparan el terreno para los momentos de valentía. El enemigo siempre será desenmascarado y caerá en sus propias trampas. Aun los detalles aparentemente pequeños, la palabra de Harbona, el registro en las crónicas son usados por Dios para cumplir su plan. La justicia divina trae paz. Se apaciguó la ira del rey porque el orden fue restaurado. Este capítulo nos desafía a ver nuestras circunstancias, no como casualidad, sino como parte de un plan mayor. Quizás estés en un lugar o situación incómoda, pero Dios puede usarte ahí para marcar un cambio en la vida de otros. Tal vez llegaste al reino para este tiempo. El relato de Esther 7 no es una simple narración histórica. Es un espejo en el que cada creyente puede ver su propio llamado, así como Esther fue posicionada en el palacio con un propósito mayor. También nosotros hemos sido colocados en lugares, familias, trabajos y contextos específicos, no por casualidad, sino porque Dios nos ha preparado para este tiempo. Esther no habló en el primer banquete, esperó al segundo. Supo guardar silencio hasta que llegó el momento preciso. Esto nos recuerda que no todas las batallas se libran de inmediato. Algunas requieren paciencia, oración y preparación. Aprender a esperar el kairos, tiempo oportuno de Dios, es tan importante como tener valor para actuar. Cuando Esther finalmente habló, no lo hizo por ella sola, sino por su pueblo. Su súplica fue intercesión. En nuestra vida Dios nos llama a usar nuestra voz, no solo para nuestras necesidades, sino para interceder por los demás, por nuestra familia, nuestra nación, nuestra iglesia. Tal vez tu oración hoy esté sosteniendo a alguien que ni siquiera lo sabe. Amán parecía invencible, pero cayó en un solo día. Esther no tuvo que pelear con armas humanas ni conspiraciones. Solo permaneció firme en la gracia de Dios. Esto nos muestra que la verdadera victoria no está en nuestras estrategias, sino en la justicia del Señor que obra en el momento perfecto. Quizás hoy estás en un trabajo difícil, en una familia dividida, o en un entorno hostil a tu fe. Podrías pensar que todo es coincidencia, pero Dios puede estar usándote como luz en medio de esa oscuridad. Tal vez llegaste allí para ser la voz de esperanza, el puente de reconciliación o el instrumento de salvación. La pregunta que resonó en la vida de Esther sigue siendo actual. Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino. Dios no nos coloca en lugares sin propósito. Esther arriesgó su vida y se convirtió en instrumento de liberación. Nosotros también podemos ser usados, si nos disponemos a vivir con humildad, valentía y fe. Así el mensaje de Esther 7 trasciende los siglos. La justicia de Dios se manifestará, el enemigo será derrotado, y los que permanecen firmes en el Señor verán que cada detalle de su vida estaba alineado con un plan eterno. No estás donde estás por accidente. Estás ahí porque Dios te ha enviado para este tiempo. Si buscas crecer en tu conocimiento de la palabra de Dios y profundizar en tus estudios bíblicos, te invitamos a suscribirte a nuestro canal, Sabiduría Bíblica. Aquí encontrarás reflexiones profundas, estudios bíblicos detallados y enseñanzas para fortalecer tu fe. No olvides darle clic a la campanita para no perderte ningún contenido, y si este mensaje ha sido de bendición para ti, compártelo con otros para que también puedan crecer espiritualmente. Únete a nuestra comunidad y sigue avanzando en tu caminar con Dios. This episode is brought to you by Marqeta. When it comes to your payments provider, you can't afford to compromise. Marqeta's modern payment solutions flex with your business without the trade-offs. Stable and agile, secure and innovative, scalable and configurable. If they say you can't have it all, don't believe them. Your business demands more. Choose a payments provider that delivers more. Choose Marqeta. Visit Marqeta.com/Spotify to learn more. Say hello to the all-new Alexa Plus and see how Alexa can do so much more for you. Need tickets to see your favorite artist? Craving your comfort restaurant? Just sit back, relax, and talk naturally. Alexa's on it. It learns your style, anticipates what's next, and makes it happen across Echo, Fire TV, and more. Learn more at Amazon.com/new Alexa.